Saludos cordiales, amigos míos. Les habla el doctor y abogado Mauri Rojas, director del Instituto de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicado en la ciudad de Maracay, Estado Aragua de la República Bolivariana de Venezuela. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre un tema completamente interesante y que de forma jurisdiccional es importante que todo abogado que ejerza la litigación propiamente lo comprenda, lo domine y lo aplique siguiendo los lineamientos y protocolos que el sistema judicial jurídico establece. Y me estoy refiriendo con muchísima prudencia a la elaboración y redacción de los documentos jurídicos en materia civil, con competencia civil. En este orden de ideas, les declaro la bendición del Señor y por supuesto que todos sus caminos sean abiertos y prosperados, ¿verdad? Y usted desde la distancia me dice amén, porque se lo declaramos en el nombre de Cristo. En este sentido, estimados participantes, hablar de la elaboración y de la redacción de documentos jurídicos implica, por supuesto, la plena responsabilidad, el compromiso del abogado cuando ejerce la digna profesión del derecho de poder desarrollarla con los lineamientos apegados a los estamentos legales pertinentes. Y me estoy refiriendo directamente a lo establecido directamente en el artículo número 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por supuesto en los diferentes articulados que guarden relación y vinculación con la elaboración y la redacción de los documentos jurídicos. En este orden de ideas, por supuesto, el Código de Procedimiento Civil. El hablar de la elaboración de los documentos también implica ejercicio mutuo, ejercicio de desarrollo, práctica constante y por supuesto muchísima ética profesional, mucha ética profesional. Partiendo de ello, es importante que tengamos siempre presente que todo abogado tiene que tener por norte siempre seguir creciendo. Crezca. Aunque los demás digan, aunque las situaciones parecieran, aunque las circunstancias no estén a nuestro favor, siempre crezca. Crezca espiritualmente, crezca emocionalmente, crezca sentimentalmente, crezca como ser humano, crezca como profesional. No se lo imponga. Tampoco es necesario que usted utiliza un vocabulario de obligaciones personales para consigo mismo. Se trata de desarrollo personal, se trata de autoestima y de mantener nuestro desarrollo en un completo crecimiento y que evidentemente va a generar un abanico de oportunidades y una gran cosecha para nuestras vidas en todos los escenarios. Entonces, la escalera de nuestras vidas siempre tiene que ir dirigidas o básicamente orientadas al pleno crecimiento. No hay posibilidades de ir hacia atrás, siempre hacia adelante. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general de este curso? Va a ser estrictamente proporcionarles a los participantes, a usted, de manera muy práctica, las diferentes técnicas y fórmulas necesarias que le permitan poder redactar adecuadamente y de forma eficiente los diferentes documentos legales, respetando por supuesto su forma y contenido dentro del escenario de la jurisdicción judicial civil y que son completamente requeridos inicialmente por la norma jurídica Constitución, por la norma jurídica Código de Procedimiento Civil, que tengo acá en mis manos y que ustedes van a tener que utilizar constantemente para poderlo plasmar y materializar en lo que nosotros vamos a denominar inicialmente como una demanda. Recuerden ustedes que, de acuerdo a lo que establece el procedimiento civil ordinario, toda controversia, todo conflicto se deberá ventilar, se deberá materializar a través de la demanda en horas y días del despacho. En este sentido, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos de capacitación? Primeramente, develar, aunque no lo tengo estipulado acá, pero sí se los voy a mencionar, develar abiertamente cuáles son los diferentes preceptos que de orden constitucional y especial se encuentran estipulados en las diferentes normas jurídicas, en las normas legales, para que ustedes puedan desarrollar abiertamente, elaborar un buen documento que sean aceptado, que sea admitido en los diferentes tribunales del país. Vamos a establecer los diferentes requisitos para poder elaborar una demanda y por supuesto establecer con muchísima claridad cuáles son las diferentes normas que de orden general se requieren para poder elaborar y redactar eficazmente con profesionalismo y calidad un documento jurídico de orden civil. Vamos a hablar un poquito sobre los poderes, la separación de cuerpos, la diligencia y lo referente a la firma personal, a la elaboración de la Constitución, a la redacción de los documentos
tales como la firma personal, la compañía anónima, las actas de asamblea, lo vamos a dejar para un segundo tema. En este sentido vamos a enfocarnos estrictamente a la demanda, a los documentos jurídicos de orden civil, que se ventilan por los tribunales de primera instancia en lo civil. Ahora bien, fíjense ustedes que el hablar de la redacción de los documentos jurídicos en materia civil implica, por supuesto, el pleno conocimiento de la norma jurídica. Me refiero básicamente y de forma muy objetiva a lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en donde me establece con muchísima claridad en su artículo número 49, y estoy seguro que ya ustedes lo conocen, lo referido al debido proceso. Un debido proceso que, de acuerdo al estamento constitucional, señala lo siguiente: el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones, óigase, a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Repito nuevamente, el debido proceso se aplicará en todas las actuaciones judiciales y administrativas, y es casualmente las actuaciones judiciales las que usted desarrolla en los diferentes tribunales con competencia en materia civil. Actuaciones judiciales que van a requerir, por supuesto, de responsabilidad, de compromiso, de conocimiento, y que de una u otra manera la aplicación correcta de las mismas es de carácter obligatorio. Pero también me lo refleja estrictamente el Código de Procedimiento Civil, un Código de Procedimiento Civil que me señala con muchísima legalidad y puntualidad que todos los procedimientos deben realizarse en la forma prevista en este código, y es a partir del artículo 7 donde usted lo va a poder publicar. Y concatenadamente, en alineación con lo referido a ello, me señala, presten atención a esto que es sumamente importante, el artículo número 7 constitucional, que la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. Es decir, que todos los venezolanos en el país debemos respetar nuestro estamento político, nuestra carta fundamental, nuestro contrato social. Debe acatar lo dispuesto en la Constitución. Y seguidamente lo señalado del Código de Procedimiento Civil, al hablar y al referirnos, por supuesto, de la redacción y la elaboración de los documentos jurídicos de orden civil. Ahora, me establece los artículos del 1 al 6 del Código de Procedimiento Civil, lo referido al principio de la unidad de jurisdicción. Todo lo referido a este tipo de actividades debe ventilarse estrictamente por la jurisdicción ordinaria de orden civil, no por otra. De la misma manera, desde el artículo número 7, y espero que ustedes lo puedan ubicar rápidamente en su código, a los fines de que deban consolidar su conocimiento y apropiarse de ello, desde el artículo número 7 al 9, el principio de la legalidad y de las formas de los actos procesales. En materia de redacción de documentos esto va a ser sumamente importante, porque la legalidad debe ceñirse y debe vincularse estrictamente a todas las actuaciones policiales, actuaciones judiciales, tal cual como nos lo determina el artículo número 49 constitucional. Con respecto a la forma de los actos procesales, todo desarrollo, todo procedimiento se activará por demanda, y esta debe ser por escrito. En casos muy especiales, excepciones se desarrollará de forma oral, pero lo correcto es seguirlo bajo estos lineamientos, lo que me establece el Código de Procedimiento Civil. Les sugiero también que abran, que lean, que comprendan, que analicen lo referido al principio de la celeridad procesal, en su artículo número 10, el cual establece lo referido a la duración de los actos procesales cuando se comienza, ¿no? Entonces, me señala este artículo que dentro de los 3 días siguientes el tribunal deberá dar respuesta a las solicitudes y pedimentos de los accionantes, de los accionados. Ni hablar, por supuesto, de lo señalado al artículo número 11, que me establece con muchísima claridad que sin proceso no hay demanda. Y por supuesto, sin demanda no hay jurisdicción, ni mucho menos acción. Esto es el principio nemo iude sine actor. También el dispositivo de la verdad procesal, el dispositivo de la igualdad procesal, del interés procesal que debe ser seguido por el accionante, el principio de la moralidad y probidad del proceso, de la jerarquía constitucional, de la especialidad procedimental, de la publicidad de los actos procesales, del principio, óigase muy bien del principio de escriturización y formación de los expedientes. Y aquí va a estar usted muy pendiente, porque se establece
desde este instante cuáles son los requisitos establecidos en el mismo Código de Procedimiento Civil para poder elaborar y redactar eficazmente un documento jurídico en materia o con competencia civil. Vamos a hablar también sobre la libertad probatoria, y esto tiene que estar establecido en el código, en el documento que usted vaya a elaborar para ventilarlo directamente dentro de la jurisdicción judicial civil. El principio de continuidad de la ejecución, por supuesto, y de la limitación de las medidas de seguridad o preventivas que usted solicite en el libelo. Ahora bien, cuando hablamos del segundo principio, ¿no?, el cual establece la legalidad y la forma de los actos procesales, recuerden que el principio de la legalidad lo va a encontrar establecido en el artículo número 2 y me establece lo siguiente. Vamos a leerlo rápidamente a los fines de tenerlo con satisfacción. Se lee en el Código de Procedimiento Civil la soberanía de la jurisdicción. La jurisdicción venezolana no puede derogarse convencionalmente en favor de una jurisdicción extranjera, ni de árbitros que resuelvan en el exterior la controversia. Es decir, el principio de la liga está establecida estrictamente en el artículo número 2 del Código de Procedimiento Civil y concatenado con el artículo número 7 constitucional, que nos refleja con claridad: todas las personas están sujetas a cumplir lo dispuesto en esta Constitución y muy puntualmente en este código lo referido en él. Y también en el Código de Procedimiento Civil vamos a encontrar ubicado la forma de los actos procesales a partir del artículo 7 al 9, como ya se los había mencionado con claridad. El artículo número 12 también del mismo Código de Procedimiento Civil nos va a reseñar abiertamente el principio de escriturización, la formación de los expedientes judiciales, a partir del artículo 25 hasta el 274. Y es aquí donde usted va a tener que tener sumamente interés profesional e interés jurídico para poder desarrollar abiertamente lo referido a la elaboración y la redacción de los documentos jurídicos civiles. Óigase bien. Ahora, hablar de la demanda es hablar del único instrumento disponible que usted posee para poder ventilar un conflicto dentro de la jurisdicción judicial civil. En este sentido, los tribunales de primera instancia. ¿Pero qué es una demanda? Una demanda es un instrumento, una demanda es un escrito, una demanda es una herramienta judicial, una demanda es un instrumento, es un camino, es la vía por medio del cual el demandante, es decir, usted, en carácter reaccionante, hará valer su pretensión frente al demandado, pero también podemos definirla como un escrito que inicia un juicio, que inicia un debate judicial, que inicia un procedimiento ordinario y que, por supuesto, va a tener por objeto el poder determinar las diferentes pretensiones, las diferentes solicitudes de parte del actor, de parte del demandante, mediante, óigase bien, del relato de los hechos que van a dar lugar a la acción, invocando el derecho que lo fundamenta y la petición clara con que se reclama. Y fíjense ustedes qué interesante este aspecto, ¿no? Porque cuando tratamos de describir abiertamente el contenido y los requisitos que deben estar presentes para poder elaborar adecuadamente un libelo de demanda, también vamos a tener la necesidad de abordar el tema de la teoría del caso, que es básicamente las diferentes formulaciones o alegatos que el demandante formula, pero en este sentido lo vamos a hacer a través del escrito. Entonces, este escrito judicial, llámese demanda, va a ser el medio por el cual usted va a ventilar su situación o el conflicto que de orden civil requiere que el árbitro con competencia en materia judicial civil lo solucione. Fíjense que el artículo 339 del Código de Procedimiento Civil, aquí como ustedes lo pueden leer, nos refleja con determinación el legislador que la demanda es el instrumento que sirve para plasmar la pretensión que se tiene en el ejercicio del derecho de acción. Hablamos del ejercicio del derecho a todos aquellos que están plasmados en el orden constitucional y de los cuales todo ciudadano goza. Todos los derechos civiles, todos los derechos políticos, todos los derechos económicos, todo aquello que se considere derecho puede ser ventilado, pero dependiendo, por supuesto, de la situación y de la cualidad que se posea. En este sentido, ¿qué es la demanda? Repito, el artículo 339 nos refiere que el procedimiento ordinario comenzará por demanda. Por eso es que es necesario que este escrito de demanda sea desarrollada, sea elaborada con los requisitos que me estipula el artículo 342, que más adelante vamos a desarrollar y a discriminar,
a discernir puntualmente en cada uno de sus causales. Ahora, el procedimiento ordinario comenzará por demanda que se propondrá por escrito en cualquier día y hora ante el secretario del tribunal o el juez. Mucho cuidado, en cualquier día y hora, no es cualquier día, son los días de despacho y horas determinadas por el tribunal. Pero ¿cuáles son los requisitos para poder elaborar una demanda? Lo tenemos estipulado en el articulado 340 del Código de Procedimiento Civil, el cual podemos leer que el libelo de la demanda deberá contener lo siguiente: la indicación del tribunal ante el cual se propone la demanda. Con el cumplimiento de tal requisito, evidentemente, el actor debe señalar a cuál tribunal de primera instancia con competencia civil considera competente y cuál tiene además jurisdicción sobre el asunto debatido. He aquí algunos ejemplos que les coloco acerca de cómo cumplir con esta determinación. Fíjense ustedes que se coloca, por supuesto, la situación del juez y la situación de la persona y la cualidad de la persona que detenta y que desarrolla el cargo de juez de protección del niño y adolescente de la circunscripción judicial del Estado Apure, juez de protección del niño, juez de protección del niño del Estado Carabobo. Lo importante aquí es determinar qué tribunal, cuál tribunal y ante cuál tribunal se va a proponer la demanda. Otro de los segundos elementos en los cuales el abogado debe tener plena conciencia, y es un requisito sine qua non, es colocar el nombre y el apellido, así como también el domicilio del demandante y del demandado y el carácter que tiene. La identificación, óigase bien, de las partes en el sentido material y la determinación de su condición procesal. Aquí es sumamente importante que se determinen las cualidades de las partes. No basta con señalar el nombre y apellido, hay que abiertamente señalar los datos de interés que puedan, por supuesto, identificar con claridad, con mucha objetividad a las personas, tanto el demandante como el demandado. Aquí tenemos algunos ejemplos, nótese que hay varias formas, ¿no? Mire cómo está redactado: yo, Walter Manuel Martínez Olivero, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad número 21 465 231 y con condición en el barrio La Carpiera. Aquí pueden ustedes darse cuenta que se respeta lo exigido en el numeral 2 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y aquí tenemos otra forma. El tercero: si el demandante o el demandado fuese una persona jurídica y la demanda deberá contener la denominación y la razón social y los datos relativos a su creación o registro. Estos son los datos relativos, evidentemente, a la persona natural o al representante legal de la persona jurídica. El cuarto elemento que me exige el artículo 340 del Código de Procedimiento Civil es el siguiente: el objeto de la pretensión. ¿Qué se quiere allí? ¿Qué se pide allí? El cual deberá, evidentemente, determinarse con precisión. Tiene que indicarse la situación, los lenderos, si fuese un inmueble, las marcas, los colores o los distintivos si fuese un semoviente, los signos y señales particulares que pudieran determinar la identidad si fuese el caso. Aquí es muy importante, así como el numeral 1, en donde se pide a qué tribunal se debe dirigir la petición, el numeral número 2, que se determine la cualidad del accionante, también el 3 y el 4 son sumamente importantes. Evidentemente que tenemos que respetar y conocer todos los detalles de nuestra pretensión y clarificar cuál va a ser el objeto, qué quiero, qué poseo, por qué lo deseo de esa forma, qué pretendo yo como accionante que el tribunal acceda con la petición. El 5. La relación de los hechos y los fundamentos de derecho en que se base la pretensión con las pertinentes conclusiones. Bueno, esto es una exigencia completamente precisa y no solamente de los hechos, sino también de los fundamentos de derecho con los cuales, con los diferentes causales, con lo que se pretende amparar al accionante. Vean ustedes la importancia de esto, ¿no? Que la relación de los hechos, aquí usted va a narrar, esto es lo que se conoce como el elemento fáctico, va a expresar, va a alegar, va a argumentar abiertamente qué sucedió, cómo sucedió, cuándo sucedió, a qué hora sucedió. Es decir, tiene que darle respuesta al ciudadano juez de todas estas interrogantes y sobre todo la forma como sucedieron los hechos, por supuesto, para poder consolidar y generar un argumento mucho más sólido con respecto a lo que se pretende solicitar más adelante. Una relación de los hechos que habitualmente lo vamos a encontrar ubicado en el capítulo número 1, lo puedo ubicar en el capítulo número 2, dependiendo de la forma como usted estructure su documento. En el numeral 6 señala el Código de Procedimiento Civil
que se deben colocar y se deben ajustar los diferentes instrumentos en que se fundamenta la pretensión. Esto es, por supuesto, aquello de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo. Y esto va concatenado con lo que me señala el articulado 434, que señala lo siguiente, pendiente con esto: si el demandante no hubiese acompañado su demanda con los diferentes instrumentos en que se funda la pretensión, no se admitirá después. Por eso que es muy sigilosa debe ser su conducta, muy responsable, muy comprometida tiene que ser su conducta. Al momento de elaborar el libelo de la demanda, el escrito deberá acompañarse con los diferentes medios probatorios. En algunos tribunales, por supuesto, solo le permiten introducir el libelo de la demanda, y una vez que ésta sea admitida es que usted puede acompañarla directamente con los medios probatorios. Va a depender del criterio del juez o del criterio del tribunal donde usted vaya a ventilar esta causa. El 7, el 8 y el 9. El 7 me refleja lo siguiente, ¿no? Si se demandase la indemnización de daños y perjuicios, se deben especificar cuáles van a ser esto y, por supuesto, sus causas. Debe destacarse correctamente y de forma concreta en qué consiste el daño, causado, si el perjuicio causado es material o es moral, y la relación causa y efecto. Esto es importante que usted lo domine, es importante que usted lo coloque, que esté claro al momento de redactar este escrito judicial. El 8 le exige el nombre y el apellido del mandatario y la consignación del poder. De esto vamos a hablar más adelante. Recuerden ustedes que en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil nos refleja que para poder ventilar asuntos de orden judicial, el accionante deberá hacerse acompañar de un profesional del derecho. El numeral 9 me establece la sede de los derechos y la dirección del demandante, a que refiere el artículo 174. Óigase, la obligación que tiene el actor en el sentido material y también su apoderado de indicar una sede o dirección en su domicilio o en el lugar del asiento del tribunal. Aquí nosotros los abogados algunas veces cometemos el desagradable error, cuando no tenemos oficina, de colocar la dirección del demandado y de la dirección del demandado o del demandante en el mismo tribunal, y esto sucede cuando desconocemos algunos datos, ¿no? Por eso es muy importante que al momento de introducir todos estos datos hayan sido respaldados, todos estos datos hayan sido colocados de la forma como nos los exige el artículo 340 del Código. Ahora, tenemos una obligación de declarar la dirección de las partes, y esto es lo señalado al numeral 8 del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Fíjense ustedes lo que me señala el Código. Óyase, las partes y sus apoderados deberán indicar una sede o una dirección en su domicilio o lugar de asiento del tribunal, declarándolo formalmente en el libelo. Esto es para poder tener un destinatario, para que evidente el tribunal pueda caminar y que este debido proceso del cual nosotros exigimos se cumpla, también sea respetado por nosotros los litigantes del abogado. Aquí, a partir de este momento vamos a hablar un poco sobre las diferentes formas, no las diferentes formas, las normas generales para poder redactar adecuadamente un libelo de demanda, es decir, un escrito judicial en materia civil. Fíjense ustedes que aquí les pongo dos figuras, ¿no? La hoja sellada, esto antes era oficio, y fíjense ustedes cómo se muestra en la imagen. Este era el tipo de documento que habitualmente nosotros los abogados utilizábamos antes. Hoy las cosas han cambiado, el sistema ha cambiado y nos permiten, por supuesto, utilizar la hoja tipo oficio, pero tenemos que cumplir con ciertos parámetros. Aquí el margen superior deberá ser de 1,7 centímetros o 4 espacios. El margen derecho deberá tener un espaciado de 1 centímetro. De diferente forma, el margen izquierdo, que deberá tener de 3 a 3,2 centímetros, y por supuesto el margen inferior de 1,2. Pero aquí usted debe colocar una cantidad limitada de líneas. Esta es en la parte anterior del folio y es de 30 líneas. En la parte posterior de la hoja, ya del folio, el margen cambia, se invierten los márgenes. En el margen superior este deberá tener una exactitud de 1,7 y en el margen inferior de 1,2. Pero cambia la situación con respecto a los márgenes izquierdos y derechos. En el margen derecho, en este sentido, es de 1 centímetro, y en el margen izquierdo también de 3,2. Y la cantidad de líneas en la parte posterior del folio de la hoja
deberá ser no de 30, sino de 34 líneas. Aquí tenemos un ejemplo claro acerca de cómo se deben utilizarse o los requisitos que deben cumplir los abogados al momento de redactar y elaborar un documento jurídico civil. Vean ustedes que el mismo articulado 340 nos refleja las diferentes disposiciones, ¿no?, en sus causales, que debe redactarse de forma continua y sin dejar espacio. Se debe utilizar el punto y seguido y no el punto y aparte o por capítulo definido. Esto va a depender de acuerdo a la estructura que usted desee darle. Habitualmente mi persona establece o desarrolla, elabora los documentos jurídicos por capítulo. Trato de darle un orden, le doy una estructura a los fines de que el lector, es decir, el ciudadano juez, pueda entenderlo claramente. Debe redactarse por ambas caras de la hoja. No pueden existir borrones y tachaduras y enmiendas. Esto es un consejo profesional. Trate de ser lo más pulcro posible al momento de redactar los documentos jurídicos. Mencione, señale, establezca, determine los nombres y apellidos, la razón, incluso la denominación social, las cantidades, todo lo referido a la manera, a la persona, tanto natural o jurídica, a lo cual usted esté demandando. Las cantidades en dinero deben establecerse alfanuméricos, en letras y en números. También debe usted cuidar las reglas y signos de puntuación. Debe, por supuesto, hacer uso de la gramática, hacer lectura de este mismo escrito a los fines de cuidar, por supuesto, la pulcritud gramatical. También, estimados colegas, en todo documento se debe redactar primero, evidentemente, el encabezamiento donde aparecen identificados detalladamente las partes intervinientes. Todo esto está estipulado en el artículo 340 y debe respetarse. Hay preguntas que evidentemente van a ser respondidas a lo largo de nuestra experiencia, pero siempre he considerado que el buen abogado, el buen lector, el buen ejercitante del derecho debe, por supuesto, admitir la posibilidad de que en cualquier momento vamos a utilizar o vamos a requerir de la ayuda de otro profesional para poder ejercer nuestro derecho, nuestra actividad judicial tranquilamente. Se finaliza el documento con una flecha y el lugar de la firma, es decir, usted debe firmarlo y por supuesto debe colocar su número de IMPRE o el sello donde esté estipulado su IMPRE y deberá colocarse en el lado izquierdo superior del papel. Todo documento privado, notariado, registrado debe llevar el IMPRE, debe llevarlo. Recuerde usted que para poder ejercitarse abiertamente y que valga la expresión, usted debe practicar constantemente el ejercicio judicial. Debe practicarlo. Trate de evitar en todo momento el plagio. Trate de evitar en todo momento el copia y pega. No es saludable ni es correcto. Y fíjense ustedes, anteriormente les había mencionado que me establece el mismo articulado 150 del Código de Procedimiento Civil, lo referido al poder. Y en este mandamiento me refleja lo siguiente: cuando las partes gestionen en el proceso civil, estas deberán hacerse de apoderados, los cuales deberán estar facultados con este instrumento. Toda persona que intente ventilar un procedimiento judicial ante la jurisdicción con competencia civil deberá hacerse de apoderado. Lo mismo, por supuesto, y con respecto a los requisitos me van a establecer y las formas incluso de los poderes, los tipos, a partir del artículo 151, 156, en donde por supuesto vamos a tener una cantidad impresionante sobre diferentes formas de poder. Les sugiero que busquen información referente al poder apodacta, el poder general, el poder especial y el poder revocatoria. Sin embargo, haciendo un pequeño resumen de cada uno de estos tipos de poderes, puedo mencionarles que el poder apodacta es aquel que se desarrolla manuscrito en el mismo tribunal en presencia del secretario del tribunal. Esto habitualmente siempre lo hacemos. El poder general, que abarca por supuesto unas disposiciones completamente amplias, entre las que destacan la de administración, la de representación, la de asistencia, todo lo que el abogado considere pueda favorecer a su cliente. El especial, que por supuesto determina acciones completamente determinadas, y un poder que pueda contenga diferentes disposiciones, entre las que destacan la revocatoria del apoderado judicial que con anterioridad se encontraba representando hoy a su cliente. La separación de cuerpo, que básicamente es la disolución, es el principio de la futura disolución matrimonial, la cual podrá ser simple y si viene. ¿Por qué les hablo de esto? No, porque en la gran mayoría de las actuaciones judiciales se tiende a desarrollar y a ejercitarse el trabajo judicial de una manera
no fluida, bastante lenta, y en un escrito judicial sugiero profesionalmente que se establezcan todas las determinaciones, las consideraciones, los pedimentos, para que el ciudadano juez de primera instancia pueda leerlos, pueda desarrollarlos y pueda tomar la decisión que usted espera. Lógicamente habrán pasado por un procedimiento ordinario completamente necesario, y que lo tenemos estipulado en el artículo, a partir del artículo 338 del Código de Procedimiento Civil. Y en este mismo escrito, en el escrito de solicitud de separación de cuerpo, usted puede establecer si la pareja tiene bienes o no tiene bienes. En este orden de ideas, lógicamente, va a ser una consideración totalmente profesional de su parte. También tenga en cuenta las diferentes diligencias de actuación. ¿Y qué es una diligencia? Es una actuación. ¿Qué es una diligencia? O es una petición de parte del abogado dirigida directamente ante el juez de primera instancia, pero en el mismo tribunal. Ahora, ¿cuáles tipos de diligencias se pueden hacer en el tribunal? Hay infinitas, hay una variedad impresionante. Pero les comento brevemente algunas de ellas, como la solicitud de las copias certificadas, las solicitudes de notificación, las solicitudes de pronunciamiento, la consignación de medios y recursos necesarios para el desarrollo del procedimiento, las solicitudes de notificación por carteles. Estas son las más comunes. Las más comunes. Entonces, ya para finalizar, amigo mío, ya habiendo hecho un pequeño resumen, un pequeño esbozo sobre el curso y de las consideraciones más importantes acerca de cómo redactar un documento de orden civil, yo te declaro que eres un abogado vencedor. Y por supuesto, toma y siempre recuerda que eres un aliado, que eres un soldado del ejército de Cristo, y que nada podrá vencerte. En este sentido, muchachos, estimado profesional del derecho, te declaro en bendición. Dios te bendiga, y nos vemos en la próxima formación jurídica. Muchísimas gracias.